Ahí estamos grabando. Ya. Entonces, siempre me pasa esto. Ahí sí. Entonces la función era x a la cuarta y a la cuarta. Veamos si es continuo. Bueno, es continuo, ¿cierto? Evidentemente es continuo. Evidentemente es continuo. ¿Sí? Basta hacer x igual a... ¿Qué le pasa a esta cosa? Tenemos problemas de... Yo creo que es mi computador. Entonces, que el límite cuando r tiende a 0 de r a la cuarta más o por. Y eso es 0, ¿cierto? Se simplifica y es 0. La b, entonces, veamos de f de x cuánto es. Déjenme ver. X a la cuarta y a la cuarta. ¿Alguien lo hizo? Para que me diga. Y no estar calculándolo yo. Eh, Profe, no sé si está bien, pero a mí me dio 4, 3x a la cuadrada, que es el cúbico, por y a la cuarta partiendo de x. Ah, que tú simplificaste. ¿Sí? Ay, sí, espera, sí. Pero no, yo no No, no se preocupe. yo no voy a simplificar entonces. Y esto va a ser 2x a la quinta y a la cuarta. Más 4x cubo y cuadrado. Y eso cuando x y es distinto de 0, 0. Y en 0, 0, límite cuando t tiende a 0 de f de es 0,t, así que 0 es 0. Sin duda, es 0. Eso es de f de x. De f de y debería ser muy parecida. Es 2i al cubo. 2i a la quinta. A ver. Ah, no, nada que ver. Yo me equivoqué ahí arriba. Estoy sumando y está mal esto. Veamos. 4x a la quinta más 4x cubo y cuadrado menos 2x a la quinta y a la cuarta. Estaba sumando muy mal yo. 4x a la quinta más 4x cubo y cuadrado menos 2x a la quinta y a la cuarta. Ahí.
Y la otra me da 4x cuadrado y al cubo. Aquí. 4x cuadrado y al cubo. Más 4, 4. 4 y a la quinta. Menos 12x a la cuarta y a la quinta. Partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Eso cuando x y es distinto de 0, 0. Y 0 cuando x y es 0, 0. Ya, esas son las derivadas parciales. Y a simple vista me parece que son continuos, ¿cierto? Sí, porque si hacemos coordenadas polares, abajo tengo un r a la cuarta y arriba tengo r a la quinta, r a la quinta, r a la 9. Así que factorizo por r a la quinta, se va lo de abajo y me queda r por algo. ¿Sí? Entonces, el límite cuando r tiende a 0, así. Aquí hubo un abuso de notación, ¿cierto? Así que no lo vamos a hacer tanto, sino que lo vamos a hacer así. Es 0. ¿Sí? Coordenadas polares. Y el límite de df de i también es 0. ¿Sí? Por lo tanto, df de x y df de i son continuos en 0, 0. Y entonces C es diferenciable por la conclusión B. Por la conclusión B, que es esto. Por esa conclusión. Entonces la función es diferenciable. Ahí está. Y ahora sí, ya podemos empezar con lo de que vamos a hacer hoy. Reconectando. ¿Quién se está reconectando? Profe, Felipe. yo, No, Jeremy, dígame. para ver efectivamente la continuidad de las derivadas, ¿no habría que comprobar con la definición o sándwich? ¿O no? Pero Ahí lo que sí, hizo recién, con coordenadas polares, comprobar eso. es que recuerda que cuando en coordenadas polares lo que pasa es que cuando el límite te da un número, ¿Ya? ese es el límite. Ah, ya, se me Sí, fue, la cosa. gracias. Sí. No, y ahí te da más tiro. Ya, entonces hoy vamos a ver
derivadas direccionales. ¿Sí? Bueno, ya hemos visto que la derivada es razón de cambio de una función, eso representa, ¿no? Representa la razón de cambio de la función cuando estoy parado en un punto. Si me muevo, cuando eran funciones de R en R, no había una sola forma de moverse, que era la dirección del eje X. Vimos el otro día, cuando vimos la interpretación geométrica de las derivadas parciales, vimos que era, bueno, la vimos con una función de R2 a R, vimos que era la razón de cambio cuando yo me movía en la dirección paralela al eje X o al eje Y. Pero hoy entonces vamos a generalizar eso y vamos a estar, vamos a movernos en cualquier dirección. Nos vamos a mover en cualquier dirección del, del dominio. Entonces para ello, vamos a ver aquí. eh, Ya, para ello, vamos a ver primero entonces acá, vamos a recordar, por ejemplo, si yo tengo un punto A y tengo un vector director aquí, B. ¿Esa recta cuál es? Recta que pasa por A con vector director B. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa recta? La ecuación de la recta, la ecuación paramétrica. Era primero el vector posición y después se suma con un escalar que multiplica el vector director, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? A más TB con TNR, ¿cierto? Entonces, eso me generaba esta de aquí. ¿Sí? Entonces, imaginen ustedes ahora que estamos en un punto X0 y 0. ¿Sí? Ese es mi punto A. Se me queda pegado esto. Ya. Y que yo quiero hacer esta recta. La que es paralela al eje Y. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría? ¿Cuál sería la recta? L pasa por A, paralela al eje Y. ¿Cómo quedaría? X0 y 0 más T por, dígame un vector que vaya en esa dirección. 0,1. 0,1, ¿sí? Y nos queda X, y 0 más T, ¿cierto? Bien, y ahora si yo hago esta, la paralela al eje X, Creo que el vector 0,1 debería ser 1,0 para que vaya en la dirección. no, esta es paralela al eje Y.
pero no debería ser 1,0. Es que si es 1,0, tendría siempre la misma coordenada y. Y yo quiero moverme acá. Ah, ya lo vi. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ya. Pasa por A, paralela al eje ahora X. Entonces ahora, ¿cuál debiera ser? Más T por, y ahora sí el 1, 0, porque ahora entonces, como es paralela al eje X, la coordenada Y queda fija, ¿sí? Entonces esa que está ahí. O sea, esto es X0 más T, coma, y 0. Bueno, si se fijan, esto les debiera sonar parecido a cuando uno hace, ¿se acuerdan las derivadas parciales? Cuando hace la derivada parcial, hace el límite de f de x0 y 0 más t menos f de x0 y 0 partido por t. Y esa es, ¿cuál derivada parcial es esa? La de la I, ¿no? Sí, ¿cierto? Esto es la derivada parcial respecto del, esto es de f de y en x0 y 0. ¿Sí? Bueno, la otra, esta, va a aparecer eso. Entonces ahora tiene sentido que si yo me quiero mover en cualquier dirección, fíjense, bueno, esta, la otra, la de f de x, que va a ser el límite cuando t tiende a 0 de f de partido por t. ¿Sí? Entonces es lo que yo les decía recién, o ayer, no sé cuándo les decía, que es cuando yo me encuentro en algún punto, claro que yo lo hice con un dibujo que debe estar por aquí en alguna parte, no sé dónde está, pero ¿se acuerdan que yo hacía un dibujo acá? ¿Sí? Tenía eso, tenía el x0, tenía el y0, entonces cuando aquí abajo me movía paralelo a esto, me voy ahí y me moví acá, siguiendo el camino recto aquí o recto acá. Entonces, ¿se imaginan cómo voy a definir ahora las derivadas direccionales si yo me quiero mover, en vez de moverme en esas dos direcciones? Me quiero mover en esta dirección. ¿Cómo lo haré? ¿Sí? Aquí está la clave. Como un conjunto de dos. Ah, no, no dije nada. Aquí está la clave, ¿no? Entonces, van a ver que es derivadas direccionales. Entonces, definición. Entonces, sea f de A subconjunto de Rn a R, y x0 en A. ¿Sí? Entonces, la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario. Ojo aquí, esto es importante.
en la dirección del vector unitario B, la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario B en el punto x sub 0 se define por df de b en x0, el límite partido por t, por supuesto, cuando este límite existe. Cuando ese límite existe. ¿Ven? Tiene todo el sentido. Porque está investigando la razón de cambio de la función cuando me muevo en la dirección de la recta que pasa por el punto x0 en la dirección del vector b. ¿Sí? Aquí estoy en el punto x0, entonces me estoy moviendo en la dirección de esa recta. Esta es x0 más tb menos f, que es lo mismo que hacemos siempre. El valor de la función en ese punto menos el valor de la función en este punto. Y ese t tendiendo a 0. Sigue efectivamente. Y entonces ahora las derivadas parciales son un caso particular de una derivada direccional. ¿Qué dirección? La dirección del eje paralela al eje X, la dirección paralela al eje Y. ¿Sí? Es una derivada direccional particular. Así se calculan las derivadas direccionales. Entonces, bueno, en principio, calcularlo así es medio engorroso, pero luego vamos a ver un teorema. Vamos a ver un teorema y va a ser muy simple. Va a ser muy simple verlo, ¿sí? Pero tenemos que dar otra definición primero. Entonces ahora ustedes van a hacer un ejemplo. ¿Qué ven ahora en la pantalla? Como que se distorsionó ¿Se distorsionó? la imagen Oh. a mí. A mí igual. ¿Y siguen viendo distorsionado? Sí, profe. Ya, espérenme un poquito. Es que bajé esta porque voy a buscar ¿cómo se llama? Un ejercicio. Todo el mundo a mover los pies y a bailar hasta hoy. ¿Cómo no va a tener ningún ejercicio de guía direccional? Bueno, no tengo. ¿Y ahora siguen viendo distorsionado o volvió? Volvió. Volvió, ya. Ya, pues entonces, bueno, ocupemos el ejemplo que vimos recién para fxy. Ah, no, ocupemos otro. Cero cuando xy es 0, 0. Entonces, ustedes calcular derivada direccional en 0, 0 en la dirección
del vector recuerden que tiene que ser unitario. En la dirección de ese vector, por favor, calculenlo. Ahí tienen la definición, ¿sí? Ahí tienen cómo se hace. ¡Tirín! ¿Ya les salió? ¿Ya les salió? Debería resultarles simple, ¿no? Debería resultarles simple, a ver. El límite, cuando t tiende a 0, de f de bueno, no lo puse ahí delante, pero
Ya, esto queda límite cuando te tiende a 0 de queda t cuadrado medios menos t cuadrado medios queda f de t partido por raíz de 2, t partido por raíz de 2, partido por t, o sea, límite cuando t tiende a 0 de 1 partido por t por t cuadrado medios menos t cuadrado medios, ¿no? Ah, no. No. Casi. Eso. Y eso es 0. Así que en esa dirección es 0. Ahora, entonces, ahora, en cualquier dirección. Ahora, en la dirección, por favor, calculen ustedes en la dirección que le pasa a esta cuestión. Ay, se quedó pegado. Calcúlenlo ustedes en cualquier dirección. En el punto 0, 0, en la dirección del vector a, b, con la norma de a, b 1. ¿Okay? Por favor. Mientras esta cuestión vuelve, lo vamos a hacer en cualquier dirección, ¿ya? Profesor, ¿qué dirección era? Una dirección a, b cualquiera. Una dirección a, b cualquiera. Y eso significaría de que... ¿Y de qué punto lo hacemos en un... Desde el 0, 0. En el 0? La derivada direccional en la dirección de un vector a, b unitario en el punto 0, 0. Y yo voy a tener que reiniciar esto seguro. Voy a tener que reiniciar el... ¿Cómo se llama? El OneNote. Siempre me da problemas. El OneNote. Y ahí la están viendo de nuevo, ¿cierto? Sí, entonces lo que yo quiero es... Lo que yo quiero es que ustedes calculen la derivada de f en la dirección del vector b en 0, 0, siendo b un vector a, b. Y con la norma de b por supuesto 1, o sea, a cuadrado más b cuadrado igual a 1. Eso quiero que calculen. Por favor. Y después
¿Ya le salió? Entonces, veamos. Entonces, esto es f de ta, tb partido por t. Por t cuadrado. Entonces esto me queda 1 partido por t por a cuadrado menos b cuadrado. Recuerden que el a cuadrado más b cuadrado es 1, porque es la norma del vector. Así que me queda eso que está ahí. Y eso, bueno, esto no existe. Salvo si a igual a b, ¿no? ¿Sí? A igual a más menos b en realidad. A igual a más menos b. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo calculé bien o me equivoqué en algo? A lo mejor por no anotar. ¿Alguien hizo otra cosa? Me dio lo mismo. ¿Ah? No, a mí me dio lo mismo. Me da igual. ¿Les digo igual? Ah, ya. Entonces está bien. Sí. Entonces, eh, entonces, bueno, ahí está. Bueno, entonces aquí la única dirección que existe la derivada es en la dirección que habíamos hecho aquí, justo. En esa. En cualquier otra dirección no existe la derivada direccional. ¿Sí? Bueno, en particular esta función no es diferenciable, ¿cierto? Porque no existen las derivadas parciales. ¿Sí? Ya. Entonces ahora, una cosa importante es la siguiente. Observación. Quería el ejemplo, pero bueno, para la próxima clase les tengo ejemplo. Puede que una función tenga derivada direccional en cierto punto x0 en cualquier dirección. En cualquier dirección, pero f no ser diferenciable. ¿Ya? O sea, el hecho de tener derivada direccional en cualquier dirección tampoco implica que la función sea diferenciable. ¿Ya? Esa es una observación importante.
Ahora vamos a definir lo que es el vector gradiente. Vector gradiente. Y vamos a ver algunas cosas, unas propiedades buenas que tiene este vector. Es muy fácil la definición del vector gradiente. Sea f de A subconjunto de Rn a R. ¿Sí? Y sea x0 en A. Entonces, suponga que todas, qué fea me salió la S, que todas, oye, ustedes pudieron ver su nota, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Ayer, Ayer. Sí, ayer. sí, porque el Sí. sábado no tomé descanso. Que todas las derivadas parciales de f existen en x0. ¿Ya? Que existen todas las derivadas parciales en x0. Entonces se define el vector gradiente de f en x0 que se anota así. Se lee nabla de f en x0, aunque se le dice en el gradiente, pero es un triángulo ahí con el vértice abajo. Nabla de f x0 por es lo que yo les decía la otra vez, ¿se acuerdan? Que es como la matriz jacobiana de esa función, pero en vez de ponerlo como matriz, la ponemos como un vector, le ponemos una comita entre medio. Profesor, una consulta. ¿Qué? La simbología de triángulo invertido f de x sub 0, de f sub 0, que dice al lado, ¿se lee nabla? ¿Sí? Nabla f en x0. Esa es una letra en realidad, o sea, es un símbolo que se lee en habla. Ah, Ese símbolo se lee como nabla, así como la D se lee como D. Ese símbolo se lee nabla. En este contexto, o sea, si ve un triángulo y su hermano está trabajando con triángulo, no le va a decir, oye, ¿ese nabla? No, eso no es. Así que ese es el vector gradiente. Ahora, una primera propiedad del vector gradiente, muy buena. Excelente en realidad. Proposición. Miren qué maravilla. Sea f de A subconjunto de Rn a R diferenciable en x sub 0. Y sea b en Rn con norma de b igual a 1.
Entonces, la derivada direccional de f en la dirección del vector b en x sub 0, nabla f en x sub 0, punto b. Qué maravilla, ¿no? Ojo, cuando es diferenciable en x sub 0, ocurre eso. Entonces, en vez de estar calculando por definición, uno la calcula de esa manera que está ahí. Ya, entonces aquí vamos a ver un primer ejemplo. Aquí vamos a ver un primer ejemplo. Y el primer ejemplo es para la función para el paraboloide, esa, el gráfico de un paraboloide. Calcular df de b en el punto 3,2, ¿sí? Para b el vector, siendo b un vector unitario que apunta en la dirección del vector 2,5. Ese evidentemente no es unitario, ¿no? Entonces ahora, solución, entonces ahora su vector b va a ser u partido por la norma de u. ¿Ya? Tienen que normalizar ese vector. Entonces, ¿cuál es la norma de u? Dos al cuadrado más 5 al cuadrado, o sea, raíz de 29. Entonces el vector b es 2 partido por raíz de 29, 5 partido por raíz de 29. Entonces, por otro lado, df de x es 2x, df de y es 2y. Entonces, la f en un punto xy es 2x, 2y. Df de b entre 2. Por lo tanto, punto 5. O sea, esto es 6,4 punto 12 más 20. Ahí está. Pero bueno, aquí en realidad me faltó decir que es muy importante
como f es diferenciable, como f es diferenciable en x0 y 0 en R2, ¿sí? La función esta es diferenciable en todo R2, ¿no? Polinomio, así que... Bueno, siempre hay que verificar, por lo menos decir ahí que es diferenciable. Ahí está, ¿ven? Es muy simple, en vez de que lo hubiéramos hecho con esos límites. Ya, y ahora Profe, vamos a ver, dígame. que por ejemplo aquí esto nos da un número, pero ¿qué representación tendría este número? La De razón forma de gráfica. cambio, pues. La razón de cambio, cuando yo me paro, cuando yo, por ejemplo, estoy... Estoy en el punto aquí. ¿Cuál era el punto? 6. No, 3,2. ¿Cómo así? 3,2. Estoy en el punto 3,2, ¿sí? Estoy en el punto 3,2. Aquí está el f de 3,2. Ese punto de ahí es f de 3,2. Entonces aquí yo hago la recta. Aquí voy a hacer cualquier recta. ¿Qué dirección es? La dirección del vector 2,5. Debería ser 1, 2, 5. En esa dirección más o menos. ¿Sí? ¿Sí? En esa dirección. Dirección 2,5. Ya, pues y aquí tengo que ver, bueno, aquí la función en realidad crecía, aquí un poquito, está aquí se ve como si estuviera bajando, pero está creciendo en realidad. Esa es la representación, ¿ya? Debería estar subiendo porque es positivo, pero el dibujo no me salió, podría hacerlo por acá, ya sé lo que voy a hacer. No, pero ustedes entienden, ¿no? Ahí entienden cómo que va subiendo. Cuando voy en esa dirección, en ese punto, en esa dirección, esa es la razón de cambio. La función ahí, en esa dirección, va subiendo. Entonces, por ejemplo, esto tiene una aplicación muy buena, pero en otro ramo, que es el ramo de... Ah, es que me falta decir el teorema del gradiente primero antes de decir lo que les voy a decir. Pero eso es cuando me muevo en la dirección de ese vector acá, abajo en el dominio, por supuesto me muevo en esa dirección. Aquí arriba, bueno, sigo esa dirección que está ahí, y se supone que la función está creciendo. Si yo en eso decido caminar en esa dirección, voy a tener que subir el cerrito. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes están en un cerro, bueno, aquí están parados en ese punto del cerro, hay un montón de formas, ¿no? De caminar. En algunas bajan, en otras suben, en otras siguen como plano. Si caminan por ahí, hay una manera de seguir sin tener cambio en la altura, ¿sí? Que es seguir por ahí. Hay otra forma que es ir directo a la cima. Uno dice, no, me voy al tiro a la cima. Y sube muy rápido. Otro no, o sea, hay que vámonos lentito y se van así. ¿Profe? Dígame. Entonces, ¿se podría decir que esta razón de cambio indica igual cómo se mueve el punto paralelo al eje X respecto al eje Z en cuanto a altura? ¿O no? No, no paralelo al eje X. Em, ¿No? Porque voy en esta dirección, ahora no voy paralelo ni al eje X ni al eje Y. Cuando es derivada Claro, no, parcial, sí, sí. Sí. cuando me muevo en esa Estaba leyendo dirección. un ejemplo anterior, ¿no? Ah, ya, claro. Esto es cuando... Pero a lo que voy, en representar la altura a la que va en ese punto, en este caso 3,2. Es que esto es f de 3,2, esa es la altura. Pero si yo me Ah, paro sí. ahí, ojo, aquí yo me estoy parando en el gráfico. Tú tienes que pensar aquí que no estás parado aquí. Porque cuando tú tienes una función de R en R, tú estás aquí. ¿Sí? No, no, sí, sí, eso es Te parte paras del aquí dominio. y caminas en esta dirección y aquí subes. Si caminas en esta dirección, aquí subes, ¿cierto? Sí, sí, sí.
Ya. Entonces acá, imagínate que esto es como ahí, como si fuera un vidrio. Yo voy a es como si yo caminara en esta dirección, pero acá es. Y aquí subí esto. Empecé a caminar y empezó a subir con esa pendiente, o bueno, Ah, ya. con esa, digamos, esa razón de cambio. ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces es como una pendiente, lo dijo, ¿no? Claro, pues sí, ¿cómo se llaman? Las derivadas siempre son como una pendiente. Indican de alguna manera como una pendiente. ¿Sí? Sí. Ah, profesor, y con esto podríamos obtener algo parecido a como lo que obtenemos del máximo y mínimo en Mate 1, cuando la derivada de esto es cero. Sí, bueno, después se va a ver, pero con las derivadas parciales. Ah, ya, no con estas. Con Ok. las derivadas parciales van a ser cero, pero acuérdate que las derivadas parciales es un tipo de derivada direccional. Entonces ahora vamos a ver un teorema respecto del gradiente, que es sumamente útil e importante además. Tiene importancia por sí solo. Que es lo siguiente, miren. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, si yo tengo un vector A y tengo un vector B, y tengo ese ángulo ahí? ¿Cómo se define el ángulo ahí, entre esos dos? Como el producto punto partido en las magnitudes. Producto punto. ¿Cierto? Ya. Entonces, si ustedes se fijan, punto B, ¿sí? Si yo lo dividiera por eso, me da el coseno que forman estos dos vectores, ¿cierto? ¿Sí? Ojo, la norma de B es 1. Norma de B le vamos a poner 1. Ya, pues entonces, fíjense a partir de esto que no sé si me va a alcanzar aquí. Uno tiene lo siguiente. Tiene que es coseno de teta. Por coseno de teta, ¿cierto? Porque la norma de B es 1, recuerden. Si yo saco la derivada direccional, es la norma de B es 1. Ya. Entonces, pregunta aquí. ¿En qué dirección es máxima? ¿Y en qué dirección es mínima? ¿Cuándo este valor es lo mayor posible? ¿Cuándo? Este es un número positivo, ¿cierto? Este es un Son número. igual a 1. Ah, no. Claro, esto va a alcanzar su mayor valor cuando esto valga 1, ¿cierto? Cuando esto valga 1, esto alcanza su mayor valor. Entonces, ¿y cuándo es mínimo? Cuando Menos 1. este coseno de teta vale 1. Entonces, es máxima cuando el coseno de teta vale 1. O sea,
¿Cuánto vale teta? 0. 0. Y es mínima cuando el coseno de teta vale menos 1. O sea, teta igual Mm, 90. donde el coseno... 90. ¿Ah? ¿Cuánto? 90. Ya voy a hacer como que no escuché eso, Manuel. No es 90. Es que perdón, no vi. No vi. Pensé que se refería a otro, perdón. Ya. 180. Eso, muy bien. O sea, pi, 180. Sí. Le vamos a poner en grado esta vez para que... Oh, bueno, Había leído mal, perdón. no se preocupe. Teta igual 0, teta igual pi. Ya. Lo importante es que va a ser máximo cuando el coseno de teta valga 1, o sea, cuando teta vale 0. ¿Qué significa que teta valga 0? Que estos dos vectores son paralelos y en la misma dirección, ¿cierto? Significa teta igual a 0, significa que para esa misma dirección va el nabla f y también va el vector p. Eventualmente alguno puede ser más cortito, ¿no? Y cuando el teta vale 180 o teta igual a pi, si quieren, como quieran anotarlo, para un lado va el nabla y para el otro lado va b. ¿Sí? Entonces el teorema va a decir que la derivada direccional máxima se alcanza en la dirección del vector nabla, ¿sí? Y la mínima derivada parcial se alcanza en la dirección del vector menos nabla. Y ahí van a estar los valores. ¿Sí? Vamos a notar eso como un teorema. Como un teorema. Teorema. Entonces, CAF de A subconjunto de Rn a R. Diferenciable en X sub 0. Entonces, 1. La máxima derivada direccional de f en x0 se alcanza en la dirección del vector nabla f en x0. Y vale eso vale la máxima derivada direccional. ¿Sí? En ese punto. Ese es el mayor valor que puede alcanzar. 2. La mínima derivada direccional de f en x sub 0 se alcanza en la dirección del vector menos nabla f x0 y vale eso.
Bueno, el teorema, ¿eh? ¿O no? Entonces, y para efectos de cálculo no nos va a servir en nada cuando este vector es nulo. ¿Cómo? No entiendo, perdón. Cuando, por ejemplo, θ es pi medio y se hace cero, no nos sirve de nada. O sea, no, es saber en qué dirección no cambia nomás. Es saber Ah, ya. ¿sí? Es saber en qué dirección no cambia la derivada, pero, o sea, la función. Pero, claro, esto, por ejemplo, tiene una aplicación que se usa mucho, que es, por ejemplo, bueno, se usa en un montón de cuestiones, que se llama la dirección del... Pero imagínense que ustedes están aquí, en un cerro, ¿sí? Entonces, ¿en qué dirección tienen que avanzar? Aquí estoy en el punto x0, f de x0, puede ser de un vector de cualquiera. ¿En qué dirección tengo que caminar? Cuando digo caminar, estoy acá abajo. Cuando digo caminar, estoy aquí abajo, ¿sí? ¿En qué dirección tengo que caminar? Imagínense que esto es de vidrio y ustedes caminan aquí, pero siguiendo un camino aquí abajo, ¿sí? Es como si aquí les marcara el camino y ustedes dicen, ah, bueno, en esa dirección. ¿En qué dirección tendrían que caminar para subir lo más rápido posible? Mm, En la ¿Cuándo dirección del vector nabla. Entonces aquí sacan el vector nabla. Nabla f en x0. Ese es el vector nabla f en x0. Entonces acá ustedes caminan en esa dirección. En esa, Profe, pero entonces Nabla nos da la como el dirección de máximo camino más crecimiento. corto, de máxima La dirección de como máximo crecimiento. crecimiento. Ya, Sí, ya. eso entrega Nabla, la dirección de máximo crecimiento de la función, cuando tú te paras en el punto. Por ejemplo, si tienes f de x y z, para que no piensen que trabajo todo en R3, ¿no? Entonces, la dirección de máximo crecimiento, esto no tiene nada que ver con el dibujo porque el gráfico es de R4 y aquí está el gráfico, está en R3. Y la dirección de máximo crecimiento en el punto 1, 1, 1, 1, ¿sí? Estos tres son x y z, y ese es f de x y z. X y z, f de x y z es nabla f en 1, 1, 1. Espérate, le voy a poner otro número aquí porque si no después se van a confundir. Le voy a poner 1, 1, 1, 2, 3 lo voy a poner porque si no, estoy seguro que después... Ahí, ¿cierto? 1 por 2 por 3, sí. En el punto 1, 2, 3 es nabla f en 1, 2, 3. ¿Sí? O sea, IZ XZ XY evaluado en X y Z 1, 2, 3. Y ahí se calcula. ¿Sí? Esa es la dirección de máximo crecimiento. Esta. ¿Cuánto es? X y por Z, 6, X por Z, 3 y X por Y,
2. Esa es la dirección de máximo crecimiento. Y en esa dirección la función crece más rápido. De nuevo, ojo, aquí la dirección se marca aquí abajo en el dominio, y es como si imaginariamente yo caminara en esa dirección aquí. O sea, es como si siguiera ese camino, pero estoy acá moviéndome en la función. ¿Ya? Y aquí, si yo quisiera ir en la dirección, ¿hacia dónde bajo más rápido? Hacia acá. Hacia acá bajo más rápido. En el menos nabla f de x0, que es en esta dirección. ¿Sí? Bueno, todos hemos ido a un cerro y sabemos que hay una dirección en la donde el cerro se empina más rápido y una dirección donde el cerro se va más rápido uno para abajo, ¿no? ¿Sí? Así que esas son las direcciones de máximo crecimiento y de mínimo crecimiento. Entonces, como les decía, hay una aplicación que es donde uno va así. Ojo, esto es local, entonces uno avanza un poquito y tú quieres ir hacia la cima más rápido, saca el vector gradiente, el gradiente, el gradiente, el gradiente, el gradiente en cada punto, como es local, y llegas lo más rápido posible. En optimización se usa este método, se llama puede ser que me esté equivocando, pero me parece que se llama el método del gradiente. ¿Sí? En optimización se usa en análisis numérico. ¿Sí? Entonces uno puede llegar lo más rápido posible al óptimo siguiendo los gradientes. Es una aplicación súper buena. Bueno, pero eso es. ¿Ya? Y uno puede medirla además qué tan rápido crece esto. Qué tan rápido decrece esto. Así que ese es el método del gradiente. Ahora yo quiero una cosa que nos va a servir mucho después y quiero que hagan lo siguiente. Quiero que hagan lo siguiente, miren. Entonces, un ejercicio para la función x cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, para la función x cuadrado más y cuadrado. Entonces, dibujar curvas de nivel c igual a 1, c igual 4. ¿Ya? C igual 1 y C igual 4. Solo esas dos. Ya. Mientras ustedes la hacen, yo les pongo la próxima pregunta. En el mismo gráfico, entonces, dibujar el vector nabla f en 1, 0, con punto inicial en 1, 0, nabla f 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, con punto inicial en 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, nabla f el 0,2, con punto inicial en 0,2, nabla f en
menos menos. Ese vector, no, el segundo va a ser positivo. A ver, déjame ver. Sí. Con punto inicial en menos raíz de 2, raíz de 2. Por favor. ¿Ya dibujaron las curvas de nivel? Sí. Son dos círculos, ¿no? Sí. Puse uno bien Sí. fácil y son dos círculos. Sí. Ya. Entonces, vamos a hacer esto. Insertar. Vamos a insertar eso. Vamos a insertar dos círculos. ¿Qué pasó? Ya, lo voy a hacer a mano nomás. Mucho tonteo. Ya, lo voy a hacer a mano nomás. Casi. Y el otro va a estar aquí. Imagínense que me ha quedado perfecta esta cuestión. Ya. Entonces decía dibujar primero el rojo, obviamente la C igual a 1 y el verde C igual a 4, ¿sí? C igual a 1 y este es... Y el otro es C igual a 4. Ya. Entonces decía el vector 1, 0 con punto inicial en 1, 0. Ya. ¿Cuánto es nabla F en 1, 0? Súper. 2,0. 2, 2,0. 0. Entonces, si yo me pongo en el punto 1,0 y dibujo el vector 2,0, va a ser este, ¿no? ¿Sí? Ese es el vector nabla F en 1, 0. Ojo, poniéndome ahí. Ahora, el nabla F, ¿en cuánto era? 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Sí. ¿Cuánto les daba ese? Raíz de 2. 2 Sí. partido por raíz de 2. O sea, raíz de 2. Raíz de 2. Ya. Pero lo importante es que me tengo que poner aquí y tengo que dibujar ese vector, que debe ser un vector así más o menos, ¿no? ¿Sí? Ese es el vector entonces, nabla F en 1 partido por raíz de 2, 1 partido por raíz de 2. Perdón que me está achicando aquí. Ya. Después, este decía nabla F en 0,2 con punto inicial en 0,2. Así que me pongo aquí en el 0,2 y dibujo el vector nabla F en 0,2, que es 0,4. Entonces es un vector que va en esa dirección. Y el otro, que les pedí que dibujaran, es uno que está por aquí más o menos. Me pongo ahí y dibujo ese vector que está ahí. Nabla F en menos raíz de 2, raíz de 2. Ya.
Lo que yo quería que viéramos es que, fíjense que aquí, este vector aquí es perpendicular, ¿cierto? Ustedes saben eso, que este vector aquí es perpendicular, esa recta de ahí es perpendicular. Esa recta de aquí es perpendicular, por supuesto. Y esta de aquí también es perpendicular. Y eso pasa siempre. Entonces, una propiedad es que nabla f en x0 es perpendicular a bueno, está bien, al conjunto de nivel que contiene a x0. ¿Ya? Entonces, lo que dice es esto. Esto es conjunto de nivel C. Aquí tengo el punto x0, que está en la curva en el conjunto de nivel C. Entonces el vector gradiente siempre está aquí. Este es nabla f en x0. Siempre. Es perpendicular a ese conjunto de nivel. Con eso, en la próxima clase vamos a comenzar. Esto nos va a dar una forma de encontrar el plano tangente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen una función, tienen, por ejemplo, para esta función, les voy a decir más o menos con lo que vamos a comenzar la próxima clase. Imagínense que tienen esta función que no pueden despejar. X cuadrado, y cuadrado, más arco tangente de y, x, igual 0. Por ejemplo. No sé si... Entonces, eso es una... entonces yo les digo aquí, por ejemplo... entonces el plano tangente en x y 0, 0. ¿Dónde? Plano tangente donde x y es 0, 0. Chuta, uno no puede despejar, ahí dice, chuta, no puedo despejar. Bueno, tal vez podríamos despejar, pero me estoy imaginando algo que no puedo despejar. ¿Sí? Para que no vayan a salir, sí, sí puedo despejar. Imagínense que pongo una función ahí que no pueden despejar. Entonces uno dice, chuta. Bueno, pero lo que hace es definir esta función. ¿Sí? ¿Y cuál es el conjunto de nivel 0? Es donde f de x y es 0, ¿cierto? O sea, justo donde x cuadrado y cuadrado más arco tangente de x y es 0. O sea, yo esto, que está aquí, todo esto lo voy a hacer el miércoles, adelantándonos, lo puedo escribir como el conjunto de nivel 0 de cierta función. Ya. Entonces, ¿qué necesito para definir un plano yo? Un vector normal y un punto. Ya. Tengo el punto, que va a ser el 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Y el vector normal cuál es? ¿Cuál va a ser el vector normal? El nabla. Si ya dijimos que ese era, si es un conjunto de niveles, ¿cuál es un vector perpendicular a la curva de nivel? Nabla. Entonces vamos a necesitar ese nabla que está ahí. ¿Ok? Bueno, pero eso lo vamos a hacer el miércoles. Pero ese es Profesor, una consulta. Dígame. Cuando sacamos el vector naula, ¿Mm? o como se pronuncie, Nabla. es lo que nos da es la magnitud del vector, pero donde parte es donde ubicamos el punto de donde sacamos, ¿verdad? O sea, los vectores
los vectores en estricto rigor, todos parten desde el origen. Esta es una transmisión del vector, es un vector, ¿cómo se llaman estos vectores? Lo vimos en Mate 2, ¿cómo se llaman? Los que estuvieron recién en Mate 2. Si yo tengo un vector... ¿Vector? ¿Ah? No, ¿Un no, no. director? No, por Oposición. ejemplo, es una representación. Por ejemplo, todos los vectores están aquí. Por ejemplo, si tú te dicen dibuja el vector 1, 2, si yo no le hubiera dicho esto, ¿dónde hubieran dibujado el vector? Aquí, ¿cierto? Ujú. Ya, pues entonces esto es un vector que es el mismo, es equivalente, pero con otro origen. No me acuerdo cómo se llama. Entonces, Pero entonces una consulta, entonces, por ejemplo, con el vector Naula de 0,2, nos dio 0,4. ¿sí? ¿Dónde se ubicaría ese 0,4? En el 0,2, ¿no? En estricto rigor, si yo te digo a ti, dibuja el vector 0,4, ¿dónde lo dibuja? En el origen. Sí, pues cierto. Uno siempre, si Sí. tú le dices a cualquier alumno de cualquier cuestión en realidad, ahí dibujé el vector 0,4, ahí está. Sí, pero yo por eso les dije, dibújenlo con punto inicial ahí, para que vieran que ese vector es perpendicular a eso, en el sentido este que está trasladado ahí. ¿sí? Ya. Pero la magnitud de ese vector es lo que nosotros sacamos, ¿verdad? La magnitud de No. ese vector es la norma de ese vector. Sí. Pero, a ver, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, con el aula de 0,2, el 0,4, ¿no? eso solamente le movimos, nada más. Cuando en el origen, ¿dónde sacamos el naula del punto de origen? Eso solamente fue lo único que hicieron. ¿Verdad? Sí, parece, sí, no sé, o sea, lo que hice yo fue sacar el vector nabla, ¿sí? Y trasladarlo ahí a ese punto. Eso. ¿Por qué lo Ya. trasladas? A modo de visualizarlo. Claro. Bueno, para poder decirle esto también. Ya, pero el día miércoles ahondamos más en esto, ¿ya? Y vemos eso, vamos a ver también derivadas de orden superior y vamos a ver regla de la cadena. ¿Ok? Yo, profe. Ya. Profe. Chao, que estén Gracias, bien. profe. Chao. Chao. Hola, profe. Chao. Gracias, profe. Chao.